Allí pasaron 400 años y ahí es muy notable el número 40, demasiado. ¿Eh? José muere a los 110 años. Quiere decir que si tenía 70 cuando entró en la cautividad y murió a los 110, pasaron 40 años cuando él murió. Luego vemos a un Moisés que 80 años antes de salir nace, 40 años después Moisés comete, 40 años, 80 años antes de salir nace y 40 años después de su nacimiento comete un homicidio matando a un egipcio por forzar a la esclavitud y al maltrato a un hebreo, y Moisés huye de Egipto. 40 años después Dios trae a Moisés a Egipto. Cuando usted lee ahí el libro de Éxodo, capítulo 3, 4, 5 y 6, usted va a ver toda esta parte que le estoy explicando, especialmente en el 3 y en el 4. 40 años después, ya Moisés era un hombre de 80 años, o su año número 80. Y luego pasan 40 años en el desierto. Mira cómo Dios está llevando todo ordenadamente. Después de la muerte de Moisés, el día 7 del mes de Adar, quizás usted no va a conseguir la fecha, pero te lo describe textualmente la Biblia. Si usted preste atención en el libro de Josué, dice que le guardaron luto a Moisés por 30 días. Y dice que el día séptimo del mes primero, Abib, Dios le ordenó a Josué que el día 10 cruzaran el Jordán. Por lo cual, es muy clara la fecha. Lo que tiene que usted apuntar y hacer los números. Al día siguiente, el 11, fueron ordenados ser circuncidados, esperar que la circuncisión sanara durante esos días siguientes. Y el día 14, que comenzaba en el crepúsculo, porque es entre dos tardes, celebrarían la Pascua en la tierra prometida. Y el día 15 comieron por última vez por última vez el maná, y comieron por primera vez de los frutos de la tierra espigas tostadas. Y por eso previamente Dios había determinado la fiesta de los panes sin levadura. Es importante entender esto, porque para explicar esto que le estoy hablando ahorita de la forma del tiempo, luego venimos con otro estudio para que usted pueda aprender a armar, que es la savia del olivo y las fiestas, que tienen un sentido y un contenido profético y doctrinal. La gente no puede pensar, como ha pasado, que las fiestas que Dios le dio era un mero ritual. No, cada fiesta contiene un sentido profético y doctrinal muy importante. Sin esto, usted no puede conocer que el Señor Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo, y que su naturaleza no tiene la simiente de Satanás injertada, ni la muerte. ¿Ves? Porque Él es puro, limpio, sin mancha y sin contaminación, sin defectos. Y muchas de las otras enseñanzas y las fechas en que va a suceder cada acto, y ha sucedido en la historia, cada acto profético, cada tiempo profético destinado, como lo dice Hechos 17, 40 y 23, donde dice que Él prefijó el orden de los tiempos. Así que cada cumplimiento profético, aunque a usted no le parezca y usted no lo entienda porque no ha armado esto, ni se ha dedicado a estudiar esto con atención, ni le ha buscado, cada profecía se cumple en los días de las 7 fiestas señaladas por Dios. Israel no lo va a entender, y luego en la otra grabación, cuando entremos en el calendario judío, le voy a explicar el porqué cuando entremos en el detalle de la forma del tiempo, cómo Dios lo creó y cómo se mueve, y en la fiesta. Vamos a esta primera parte, que es el orden del tiempo. Luego fueron conducidos por Josué 30 años, desde el año 2708, ¿ves? Desde el día 7 del mes de Abib, o mes primero, según la modificación del calendario en la salida de Egipto, siendo Abib el mes séptimo, Dios lo convirtió en el mes primero, como también convirtió el día 14 de Abib en el día primero del mes. Quizás esto para sus oídos suene muy mal, pero tiene que aprender a contar como Dios cuenta y seguir el modelo de Dios. ¿Por qué estamos extraviados? Porque vivimos bajo la influencia de un calendario romano. ¿Y qué hacen los pastores?
copiarle a Roma y copiarle a los judíos, que están más extraviados que el hijo del Inver. Modificaron sus calendarios antes de la era común aproximadamente 3 veces. Ya va a entender el porqué, porque en esta enseñanza se lo voy a hablar. Pero no me quiero saltar nada para ir al detalle. Así que sigamos para que comprendamos. Después de Josué, de sus 30 años de administración, y se vuelven a unir el 40 y el 30. Escuche bien, 40 con Moisés, 30 con Josué. Vinieron los 450 años del periodo de los jueces. Cuando usted lee el libro de los jueces y hace una sumatoria del tiempo de los jueces, que tiene una división en 3 partes, que es el tiempo cuando hicieron lo malo delante de Dios, el tiempo cuando tuvieron jueces que Dios le dio para liberarlo por causa del arrepentimiento y haberse vuelto a Dios, y el tiempo que ellos pasaron siendo cautivos de otras naciones por causa de sus transgresiones y de sus desobediencias. De esta manera, cuando usted hace la ecuación del tiempo, durante 40 años de esos 450 años de los jueces, hicieron lo malo. Mire este número, 40 años, dividido en 8 periodos de gran desobediencia. Luego, durante 114 años, dividido en varios periodos por su desobediencia, estuvieron cautivos en las manos de diferentes reyes y emperadores de las diferentes épocas que les tocó. Y la Biblia te describe textualmente y detalladamente en el estudio. Esto está muy detallado. Yo estoy haciendo el video, lo voy a respaldar con el estudio para que cuando usted lea tenga la oportunidad de comprender a alta escala. Ahí va a tener todos los textos bíblicos, todas las explicaciones muy detalladamente. Y luego, durante 294 años, tuvieron jueces. Súmelo, 296, no 294, 114, 296 y 40 años es igual a 450 años. Después de esto, mire cómo Dios lleva el control. Vino el sacerdote Elí, que Elí ejerce 2 periodos. Recuerda que Elí era juez y sacerdote. Pero su función principal era la de ser sacerdote, que esto lo ejerce durante el tiempo de Sansón y antes de Sansón, porque durante el periodo de Sansón es que le entregan Ana y su esposo, el Cana, le entregan a Samuel, al hijo de la promesa, al hijo de la bendición, al hijo que sería el primer vidente de la historia bíblica, el gran profeta y vidente Samuel, muy amado por Dios y consagrado y dedicado desde el vientre de su madre. Samuel empieza a estar en esta relación ya después de estar destetado, durante el periodo de Sansón, siendo sacerdote Elí. No puede confundir, por eso que les digo que preste atención cuando lea, la función de sacerdote y juez, porque hay una diferencia. Muchos predicadores quieren meter a Elí y a Samuel dentro de los 450 años de los jueces, y esto es absurdo, porque la misma escritura determina que el último de los jueces era Sansón, 20 años. Después hicieron lo malo, nuevamente, como es una gran costumbre, y Dios levantó a Elí, ya no simplemente como sacerdote, sino como sacerdote y juez, y dice la escritura que Elí juzgó a Israel 40 años. Era un hombre obeso, y esto comenzó a sus 58 años, si no me falla la memoria, y vivió hasta los 98. Dice la escritura que se fue de espalda cuando escuchó que el arca del pacto había caído en manos de los filisteos y de que sus hijos habían muerto. Pero ya Samuel no era un niño, Samuel ya era un hombre de unos 50 años, para que usted entienda. Así que cuando usted lea esta guía, usted lo va a entender con todas las explicaciones detalladamente. Aquí quiero ser breve porque estamos explicando la forma del tiempo. Luego Samuel ministró como sacerdote después de la muerte de Elí, aunque él lo hacía previamente, conjuntamente con Elí,
desde muy temprana edad. Si usted debe recordar, cuando usted lea el primera de Samuel, usted va a recordar de que su madre le hacía un efocito, un efoc pequeño para vestirlo. ¿Ve? Y recuerde que su mamá era de la tribu de Leví, muy distinto a Elcana, porque Elcana no era de la tribu de Leví, dice que él era efrateo. Lo puede leer allí, pero por parte de su mamá, si no de otra manera, Samuel no hubiera podido ministrar en el templo, ni estar en la casa de Dios, porque no le era permitido a ninguna tribu entrar en el templo, ni entrar en la casa de Dios. Esto estaba invalidado, ellos estaban era afuera, alrededor del tabernáculo. Ahora, Samuel ministró durante 30 años. Durante ese periodo, al final, el pueblo de Israel le pide a Samuel, que ya Samuel era un hombre anciano. Hay una diferencia entre un hombre viejo y un hombre anciano cuando usted hace la traducción en el lenguaje bíblico. Un hombre anciano, y no estamos hablando de anciano de la iglesia, escuche bien, estamos hablando de edad. Edad, para que usted lo entienda mejor. Es de los 70 años, 60 años a los 70, es un hombre ya anciano, un hombre maduro, ya es un hombre de 40, 50 años. Aquí en Venezuela llamamos tercera edad después de los 60 años, pero un anciano, que es la palabra que le corresponde, es un hombre, disculpe, un hombre viejo, es un hombre entre esa edad, le estoy diciendo, entre 60 y 70 años, y un hombre anciano que ya no es simplemente un hombre viejo, sino que un hombre ya ha llegado a un tiempo límite cumplido, y Dios te establece en su palabra que la edad de los hombres son 70 años, y los más robustos, 80 años. Estamos hablando de dos partes del tiempo de la edad en cuanto a los hombres. Samuel llegó a esa edad de los 80 años, y justamente unge a Saúl, que era un hombre de 30 años como rey, y Dios le permitió esto, aunque Samuel se incomodó. Dios le dijo: no te han desechado a ti, sino a mí. Y comenzó esta vida de Samuel, que siguió en el ritmo de la historia bíblica, pero ya no como el sacerdote que los guiaba, sacerdote y juez, sino solamente como vidente y sacerdote, no como juez. Ahora tenían a Saúl, y ahora viene la historia. 12 años después, en el año 42 de Saúl, que era el año 92 de Samuel, Saúl hace lo malo delante de Dios, cuando Dios lo manda a aquella guerra con un rey, y Dios dijo que matara al rey, a los animales, que no llevaran nada del botín, y hizo todo lo contrario. Se llevó al rey para su casa, se llevó los animales, se llevó el tesoro, y cuando Samuel fue, le tocó matar a ese rey. Y también desechar a Saúl. Dice que Saúl se lanzó detrás de él y rasgó su manto, y cuando lo rasgó le dijo: de esta misma manera Dios ha rasgado el reino de ti, y no sería transferido a ninguno de sus hijos, y todos iban a morir jóvenes, los hijos de Saúl, y se lo dará un hombre mejor que tú. Ese mismo año nació David. Esto, súmelo. Cuando usted haga la cuenta, que lee el libro de los Reyes completamente, se va a dar de cuenta que nació David. 30 años después, David se convierte en rey. Saúl tiene 72 años, 42 y 30 son 72, y Saúl muere a los 72 años. Pero Samuel estuvo en la vida de Saúl mucho tiempo, en la vida de David mucho tiempo. Porque fíjate esto, a los 92 años que él rompe su reino, unge a Saúl, voy a repetir, unge a Saúl cuando él tiene 80 años, Saúl tiene 30. 12 años después, teniendo Samuel 92 y Saúl 42, hace lo malo, Dios lo desecha, nace David. 16 años después, sume, 92 y 16, serían 108 años, unge a David. Y Samuel estuvo en la vida de David hasta los 28 años, para cumplir siempre los números que están señalados, el 12. ¿Ves? El 12. Lo ungió a los 16, 12 años después, a los 28, Saúl y David enterraron al profeta Samuel. Ahora hagamos la ecuación completa. 450 años los jueces, 40 con el sacerdote Elí y 30 años con Samuel. Porque cuando comienza el tiempo de los reyes, que comienza en el año 3258
en su comienzo, para que usted tenga una idea,